Bendiciones, bendiciones, saludos a todos aquellos que se conectan en este programa, su programa Sin Levadura. Le damos gracias al Padre por este punto de encuentro con la verdad. Le damos gracias porque Él nos permite conectarnos con su palabra, con sus verdades, con su propósito eterno. Y bienvenido a todos aquellos que se conectan a esta plataforma, Casa de Misericordia Shalom, nuestro canal de YouTube. Gracias por separar el espacio y el tiempo para poder conectarse con nosotros. Así que gracias, y es nuestro deseo que usted no solamente se suscriba, sino que invite a alguien más y comparta esta poderosa palabra con alguien más. Puede hacerlo en sus redes sociales, puede suscribirse, puede invitar a otros a que se suscriban. En la medida que usted se suscriba a nuestro canal, nos permite poder alcanzar más gente y poder avanzar en el esparcimiento de una palabra de poder y de verdad. Así que bendiciones. Esta noche tenemos un invitado muy especial. Ustedes lo han visto ya en una ocasión previa y sabemos que vamos a poder tener un tiempo de una palabra extraordinaria, una palabra que edifica, que va a bendecir nuestra vida, va a alimentar nuestro espíritu, nuestra conciencia, nuestro corazón, y va a ayudarnos a entender verdades eternas que tal vez no la podemos comprender, David, no la habíamos podido comprender de otra manera. Pero aquí en esta noche tenemos como invitado al Roé José Arroyo. Damos la bienvenida, José. Bendiciones. Damos gracias al Padre porque pudiste acceder a nuestra invitación, y damos gracias al Eterno porque podemos contar con tu apoyo en esta plataforma y saber que el Padre también nos conecta para poder en esta hora traer un espacio, abrir un espacio de bendición para su pueblo. Bienvenido. Gracias, José David, por tu invitación. Y estamos aquí para eso, para ayudar a la expansión del reino de los cielos aquí en la tierra. Gracias. José, el tema de esta noche es una perspectiva de los 5 ministerios a la luz de la teología hebrea. El motivo por el cual yo te he invitado para poder traer este tema es porque he notado que mucha gente hace el crossover del cristianismo tradicional a las raíces hebreas, y como que en el camino hay cosas que pierden, o cosas que se le olvidan, o cosas que rechazan, o cosas que ya para ellos no tienen relevancia y significado, porque se concentran tanto en el templo, se concentran tanto en la manera de hacer ministerio en el Tanakh, que pierden la perspectiva de lo que el Padre está haciendo en esta generación con un pueblo diferente. También se nos olvida que Yeshua fue el que estableció los 5 ministerios. Entonces tenemos, como he sabido, hay tanto sectorismo o grupos diferentes dentro de lo que es la raíces hebreas y el mesianismo, que unos enseñan una cosa y otra, pero nosotros queremos traer un punto de equilibrio, de balance, y dar a entender que la palabra que Yeshua enseñó, que Yeshua predicó, que los discípulos practicaron, que Rav Shaul, el apóstol Pablo, enseñó, todavía está válida, todavía está vigente. Eso es así. Así que yo quiero que tú te doy el gran trabajo, pero lo hice contigo porque yo sé que tú tienes el talento, el llamado, la unción para hacerlo. El trabajo de tomar los 5 ministerios, meterlos en el Tanakh, así mirar cómo lo hace. No, eso no es problema, porque si algo es bíblico, está en la Biblia. Así que no va a ser ningún tipo de problema. El problema es que lo hemos perdido de perspectiva y no hemos querido ver algo que es obvio. Es todo. Pero no es tan complicado cuando sencillamente sabemos que está en la Escritura. Si usamos la Escritura, vamos a encontrar las cosas que están en la Escritura. Lo que pasa es que algunas veces nos dedicamos más a correr nuestra propia agenda y no a seguir lo que está escrito.
Y no podemos utilizar la escritura para justificar mi punto de vista. No podemos usar la escritura para tratar de justificar mi teología. Sino sencillamente si la Biblia lo dice, si está ahí, es así, punto, y se acabó. Amén. Tiene que haber honestidad intelectual en el estudio de la escritura. Y es verdad que a nosotros nos gustan unos temas más que otros. Eso es lógico, es natural. Pero tratar de borrar algo que el Padre establece a través de Yeshua para edificar, construir, levantar, restaurar, establecer su reino, pues deberíamos tener un poco de cuidado. Así que yo, como te he invitado a ti, me voy a salir y te voy a dejar corriendo el show hasta que usted diga. El show lo corre el Espíritu Santo. Yo soy aquí el que lo presenta. El instrumento. Amén. Nada, bendiciones y esperamos que la palabra fluya con poder. Amén. Pues mira, qué bueno, José David, que tú me hablas de este tema, porque es que precisamente algunos tendemos a que si salimos del cristianismo o de una iglesia evangélica o como usted le quiera decir, porque yo no siento que yo salí ni entré a nada. Yo sencillamente conocía de la escritura y tomé la decisión de comenzar a obedecerla lo más posible y tratar de hacer las cosas como están escritas. Así que yo no siento que yo he hecho un éxodo de ningún lado ni he ingresado en ningún otro lado nuevo. Yo sencillamente siento que yo descubrí cosas nuevas y verdades nuevas en la escritura y que tomé la decisión de implementarlas en mi vida y obedecer la escritura tal y como estaba escrita. El problema es que muchas personas consideran que están haciendo un éxodo de un sistema. Y es cierto, posiblemente estabas en un sistema antes y ahora estás en un nuevo sistema. Pero la escritura y la Biblia es la misma, que las traducciones varíen de alguna manera y que antes preferías utilizar una versión y ahora prefieres utilizar otra versión. No significa que ahora tú saliste del cristianismo para ser musulmán o algo por el estilo. En realidad estás usando las mismas escrituras. Quizás buscaste unas versiones más adecuadas, quizás buscaste una que se atemperaran más al entorno y al contexto, pero en realidad lo importante es que estamos tratando de cumplir lo que está escrito en la Biblia. Pero como pensamos que hemos hecho un éxodo, tendemos a rechazar todo aquello de donde nosotros salimos. Entonces, de alguna manera, si antes era de esta X, Y, Z manera, ahora yo voy a buscar otra manera de hacerlo. Y yo he escuchado personas que me dicen, pastor, ¿y cómo se supone que yo ore para tal cosa? ¿Y qué oración yo debo hacer para tal cosa? Como si hubiera algún tipo de fórmula mágica que se hace así y entonces funciona, y si la hago de la otra manera, no. Y en realidad lo que nosotros hemos hecho es llegar a la Torá, ver cómo estaba hecha y abrazar un sistema que nos ayuda a entender las cosas mejor desde el contexto y el entorno en que fueron escritas. No significa que el sistema que yo utilizo y la manera que yo lo hago es la única manera que existe, no es así. Así que lo primero que debemos hacer es eso, rechazar ese pensamiento de que todo lo que yo hacía y todo lo que yo aprendí y todo lo que yo escuché en la iglesia de donde yo vengo estaba o está equivocado. Eso es lo primero que debemos entender, que eso no es así. No todo estaba mal, no todo estaba equivocado, no todo está incorrecto. Entonces, lo primero que algunas veces tendemos a hacer es pensar que los ministerios, y esto quizás muchos hoy se van a sorprender de lo que yo voy a decir, yo espero que no se enojen conmigo y me tiren piedra, pero muchos pensamos que los ministerios son unos títulos ministeriales instituidos por Jesús y que son distintivos de la iglesia cristiana. Y yo quiero que tomemos eso como punto de partida en esta noche para ver si esto será verdad, si es cierto o no es cierto. Genuinamente, Jesús o Yeshua instituyó unos títulos ministeriales que son distintivos de la iglesia cristiana, y si ahora yo no pertenezco a una iglesia cristiana, pues entonces no me aplican. Bueno, vamos a ver de dónde sale ese pensamiento. Ese pensamiento sale originalmente de cuando leemos un texto bien famoso en Efesios. Y si usted quiere, búsquelo conmigo. Vamos a Efesios 4 del 11 al 13. Efesios 4 del 11 al 13, hablando de Yeshua, dice lo siguiente: y él mismo
constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mashiach, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach. Y miren que algunas veces nosotros, nuestra memoria nos juega una trampa y pensamos que aquí dice, y él mismo instituyó los títulos, las posiciones de apóstol, profeta, evangelista. Pero si nosotros leemos con calma, y de esto lo voy a tocar un poco más adelante, aquí lo que dice, y él mismo constituyó, por lo menos en la Reina Valera, que es la que estoy utilizando, porque es la que, aunque no es la de mi preferencia, pero siempre que voy a enseñar, tiendo a utilizarla porque es la que la mayoría de las personas utilizan. Entonces, miren que más adelante vamos a tocar un poco sobre esa palabra constituyó y qué dice en el griego cuando fue escrita. Pero tomemos en consideración otro texto. Y les recomiendo y les invito que vayan conmigo a Hebreos 3, del 1 al 6. Hebreos 3, del 1 al 6. Y dice así: por tanto, hermanos santos, y miren que Hebreos aquí le está hablando, no le está hablando a los de Galacia, no le está hablando a los romanos, le está hablando a hebreos que conocían. O sea, esto que el apóstol va a hablar aquí es un mensaje que le consta y le es relevante a personas de mentalidad hebrea, a israelitas. Así que vamos otra vez a comenzar partiendo desde esa premisa. Por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol, y la palabra en griego es apóstolos, y sumo sacerdote de nuestra profesión, Yeshua HaMashiach, o Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Y quiero resaltar esa palabra, siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Mashiach, como hijo de su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Yo quiero resaltar aquí que número uno, llama a Yeshua como apóstol. Nosotros siempre nos consideramos en sumo sacerdote, pero vamos a ver, porque aquí me habla de apóstol y sabemos que Yeshua no fue en la tierra un sumo sacerdote. Él no era de la tribu de Leví, era de la de Judá, y él no pudo ejercer en la tierra como sumo sacerdote. En realidad habla del oficio sagrado que él ejerció en el cielo ante el Padre para presentarnos a nosotros a través santificado o redimido a través de su sacrificio. Pero me está curioso el que considere a Yeshua apóstol y que me diga que Yeshua es similar, pero obviamente es muy superior a Moisés. Y me compara a Moisés. Eso quiere decir que si Yeshua fue apóstol, me está diciendo que Moisés también fue apóstol. Y que ambos, obviamente, Moisés fue siervo y obviamente Yeshua también fue siervo. Pero denme un break, porque hay una situación aquí que tenemos que considerar. ¿Cómo me está hablando de la palabra apóstol y poniendo a Moisés en la misma línea? Porque si Yeshua instituyó los ministerios, miren que siempre pensamos que los instituyó, nunca consideramos que constituyó a unos. Siempre decimos que instituyó ministerios. Y no es lo mismo yo decir que él instituyó unos ministerios a que él constituyó a unas personas. Así que tomando en consideración eso, tenemos que pensar que entonces antes de que Yeshua hubiera constituido a unas personas apóstoles, pues él también era apóstol. Y antes de eso, pues Moisés también era apóstol. Entonces esto nos llevaría al pensamiento, el apostolado existía en lo que hoy llaman Antiguo Testamento, en la Tanakh, en la Torá, existía el apostolado, pero eso no es un título o un puesto o un cargo que Yeshua instituyó.
En el Nuevo Testamento, bueno, volvemos a decir, instituyó o constituyó a unos. Ok, él mismo constituyó a unos apóstoles o él instituyó el ministerio del apostolado. Ok, eso es algo que quizás ya debemos comenzar a preguntarnos. Bueno, primero, antes de seguir hablando de los 5 ministerios, ¿qué tal si consideramos qué son los ministerios? Y algunas veces nos preguntamos, porque hay gente que habla de los dones y pensamos, los ministerios son dones, porque hay gente que los junta y me habla de ellos, pero hay otros que dicen, no, los dones son estos, los ministerios son estos. Y tenemos un poco de, ¿verdad?, de confusión en ese aspecto. Hermano, vamos a Primera de Corintios 12:28. Primera de Corintios 12:28. Vamos a ver qué dice Pablo, Shaul. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. ¿No fue Yeshua el que lo hizo por primera vez? El Padre fue el que lo hizo a través de Yeshua. ¿Cómo fue esto? Bueno, dice, y a uno puso Dios en la iglesia. Dice, pero es que está hablando de iglesia. Bueno, si entendiéramos que la palabra eclesía, asamblea, se menciona por primera vez en la Escritura en Éxodo, cuando se reúnen las personas alrededor del tabernáculo de reunión y cuando se reúnen al pie del Sinaí. Así que la palabra eclesía, que es viene del hebreo kahal y el griego eclesia, en realidad el griego eclesía, obviamente cuando se utiliza originalmente se utiliza en hebreo, pero cuando se traduce la Septuaginta, que es la Torá y luego la Tanakh al griego, pues entonces la palabra que utilizan para el supuesto Antiguo Testamento es precisamente eclesía. ¿Okay? Así que la iglesia no se formó por primera vez en Hechos. ¿Okay? Allí hubo un grupo de creyentes que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, pero el concepto de congregación o eclesía es un concepto que viene desde antes, viene desde el tiempo de Moisés y viene desde el Sinaí. Así que, y a unos puso Dios, el Eterno, en la eclesía, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros. Pero no eran títulos. ¿Qué pasó aquí? Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Es como que me acaba de hacer una lista de funciones y me la mezcló con títulos. Entonces tengo un conflicto en mi mente porque ¿por qué estos títulos ministeriales están a la par con personas que sanan o que ayudan o los que hacen milagros? ¿Acaso los que hacen milagros se supone que también sea un título o una posición dentro de una iglesia? Lo primero que tenemos que entender es que por alguna razón están todos juntos. ¿Ok? Por alguna razón están todos ahí. Y quizás alguien me dice, pues claro, esto es un orden de jerarquía. Los apóstoles están primero, luego están los profetas, luego van los maestros, luego van los que hacen milagros. Ay, ¿y dónde se quedaron entonces los pastores y los maestros? Eso no aparecen en la lista. Hermanos, tengo que decirles, esto no es un orden de jerarquía. Si nosotros entendemos cómo se está escribiendo, no es un orden de jerarquía. Cuando me dice primero están estos, no me dice segundo, tercero, cuarto, quinto en forma de jerarquía, sino me está haciendo una lista. Es una lista, no es una jerarquía. Es un listado de las distintas funciones que hay en el ministerio, en las funciones ministeriales que hay en el cuerpo. ¿Y por qué los iguala a los dones? Lo primero es que la palabra don, que para nosotros algunas veces significa una investidura de poder, la palabra es carisma. Y la palabra carisma, que es de caris, no es exactamente un poder. Muchas veces dice, sí, carisma es un regalo. Bueno, es más o menos un regalo, pero no se refiere a un regalo. En realidad, caris es algo inmerecido, algo que yo no me merezco. Es algo que te entregan, tú no lo mereces, tú no te lo ganaste y tampoco es para tu uso personal. Entonces, ¿por qué razón esta lista contiene títulos y tiene también funciones ministeriales? ¿Será que es que nunca fueron llamados a hacer títulos y nosotros le hemos dado este aire de títulos, pero no lo son? Son funciones y quizás son inmerecidas, no son para no es que tú te lo ganaste, no es que yo me merezco, yo me gané el título de pastor, yo me gané el título de profeta porque fui a un seminario, yo me gané el título de apóstol. No es para tu uso personal, no es para que tú te vanaglories. ¿Será eso? ¿Será por eso que es un caris, que es un don? Bueno, vamos a ver para esto
¿qué no son los ministerios? Porque lo primero, para yo entender bien qué es un ministerio y poder interpretarlo a la luz de la Escritura, lo primero quizás que debería considerar es que no es así. Lo desecho, lo echo a un lado y entonces me concentro en lo que sí es. ¿Okay? Y voy a tratar de ser bastante al grano en lo que yo voy a traer hoy. No quiero pasarme del tiempo que ¿verdad? O sea, David me dio, y voy a hacer todo lo mejor de mí, voy a dar todo lo mejor de mí para tratar de cubrir esto, ¿verdad? Puntualmente. ¿Qué no son los ministerios? Bueno, siempre hablamos de los 5 ministerios: pastor, maestro, evangelista, profeta y apóstol. Tengo que decirle que a la luz de la Escritura, un pastor no es el que predica. El que predica se llama predicador. Pastor es el que pastorea ovejas. Por lo tanto, el Eterno compara al pueblo, a su grey, como ovejas. Él es el buen pastor y nos ha delegado a nosotros, los que pastoreamos, una función de pastor. Por lo tanto, pastor no es el que predica, es un predicador. Algunas veces, hermano, el pastor fulano de tal, y va a tal iglesia, y el pastor va a tal iglesia, y le preguntamos, ¿y dónde usted pastorea? No, yo me congrego en tal sitio, pero yo no tengo una congregación como tal. Entonces, ¿por qué le llamamos pastor? Porque estamos acostumbrados a utilizar la palabra pastor como un título de deferencia, y no lo es. Pastor no es un título, pastor es una función, no es el que predica, hermano, es el que pastorea ovejas. Cualquiera puede predicar, pero tú tienes que tener una capacidad, una preparación, un llamado y una pasión para poder guiar personas y para poder pastorearlas y guiarlas y aconsejarlas y llevarlas poco a poco para que conozcan y les sirvan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es muy difícil el ministerio del pastor. Entonces, el segundo maestro no es el que da una clase. Cualquiera puede dar una clase. Maestro es el que se sienta, estudia, se capacita, se deja guiar por el Ruach, entiende y domina las Escrituras para luego sentarse y discipular a otros. No meramente dar una clase, cualquiera puede dar una clase, pero el maestro tiene discípulos y se sienta a discipularlos, se sienta a tratar de que estos discípulos puedan ser imitadores de él, así como él es imitador de Dios. Y él trata, el discipulado es un arte, es el arte de la imitación, ¿ok? Y tratan de ser como el maestro, entender lo que hacía el maestro. Para eso el maestro tiene que ser un modelo. Así que un maestro no es cualquiera que lo invitaron a dar 1 o 2 clases. Eso no es maestro, eso no te constituye un maestro. Un maestro es un llamado y las personas se sientan, aprenden, estudian, se capacitan, tienen una relación profunda con el Eterno para poder transmitir no solo ese conocimiento, sino esa experiencia de vida y esa vivencia espiritual que esta persona está teniendo. Así que un maestro sin discípulos, tengo que decirle, no es un maestro. Es una persona que se sentó un día y dio una clase. Pero para tú ser maestro necesitas tener discípulos. Un evangelista, tomemos en consideración la palabra evangelista, porque como hablé en la clase anterior que estuve invitado en este programa, viene de evangelión, de buenas nuevas, ¿ok? Y buenas nuevas, una persona que da buenas nuevas, entonces no es un predicador itinerante. Y muchas veces en muchas denominaciones dicen el evangelista fulano de tal, el evangelista fulano de tal. Y cuando yo pregunto, y fulano de tal, ¿cuántas almas tú te has ganado para el Señor? ¿Cuántas veces has predicado el plan de salvación? ¿Cuánto has ido a las calles? ¿A cuándo tú te has reunido con un grupo para predicarles el plan de salvación? Y nunca lo han hecho. Nunca lo han hecho. Solamente van de iglesia en iglesia predicándole a los creyentes. Pues entonces yo tengo que decirles algo, hermanos, perdone que les rompa la burbuja, pero no es un evangelista. Si alguien se llama, y yo fui evangelista de tal sitio, yo soy evangelista de tal sitio, pero tú no evangelizas y no presentas las buenas nuevas, tengo que darte un mensaje. No eres un evangelista, eres un predicador itinerante, que no tienes una congregación, así que te invitan a predicar en distintos lugares. Entonces, profeta, ¿qué es profeta? Pues muchas veces pensamos que profeta es el que dice el futuro. No, hermano, eso es un adivino. Profeta no es el que dice el futuro y trae mensajes de esperanza. No. Eso es lo que muchas veces nos han enseñado. Nos dicen lo que tú quieres escuchar. Tú vas a ser próspero, tú vas a salir bien, todo te va.
Y sí, en algún momento alguien te puede decir eso, no tiene que ser profeta. Alguien te puede, un pastor, un amigo, un hermano te puede decir, no, confía en el Señor, todo te va a salir bien. Eso te lo puede decir hasta Silverio Pérez en un curso de esos de motivación que él da. En realidad, no es eso. Un profeta no es el que dice el futuro y trae mensajes de esperanza. Es aquel que guarda, número uno, las instrucciones del Eterno con celo y trae el mensaje de Elohim sin añadirle y sin quitarle, a fin de edificar y estimular y hacer, y hasta algunas veces reprender a su pueblo. Así que en realidad el profeta lo que hace es que te guía, y la profecía es un mapa para que tú sepas por dónde vas caminando, a fin de que no te desvíes ni a derecha ni a izquierda del camino del Señor. Un profeta no te dice el futuro. Algunas veces estamos pensando, el profeta tal va para el servicio y vamos rápido para que me diga una profecía y me diga cómo van a ir las cosas. Hermanos, eso no hay ninguna diferencia con Walter Mercado ni Anita Cassandra ni ninguna de estas personas. Sería hechicería evangélica en realidad. ¿Ok? Entonces tenemos los apóstoles. Un apóstol, hermanos, no es el que funda, dirige y supervisa iglesia. ¿Ok? Eso es un supervisor, o lo que la escritura en griego le dice episcopos, o también le dice ay señor, se me olvidó, un supervisor, alguien que sobrevé. Esa persona en realidad no es un apóstol, ¿ok? Entonces un apóstol es aquel que ha sido enviado por Elohim, ¿ok? Es un obispo, la palabra es obispo, que dice la escritura, obispo, que es un supervisor, un pastor que supervisa a pastores, o un ministro que supervisa a otros ministros, ¿ok? Y no tienen que ser necesariamente pastores, pueden ser los ancianos de la iglesia, y se le puede llamar así al pastor principal de la congregación. Un apóstol es aquel que fue enviado por Elohim, enviado y comisionado, escuchen esto, comisionado para expandir su reino. Alguien enviado a una misión. Si no fuiste enviado y no tienes una misión, no eres apóstol. ¿Ok? Un apóstol es alguien enviado a una misión. Algún día vamos a tener que entender, hermano, que estos no son títulos. Que ninguno de estos 5 son títulos, son descripciones de funciones. ¿Y cuál es su propósito? En Efesios 4, del 12 al 17 está. Si continuamos leyendo en Efesios, cuando leímos ahorita, vamos a encontrarlo. Efesios 4, del 12 al 16 dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y recuerden que vamos a tocar la palabra ministerio, para la edificación del cuerpo del Mashiach, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Pregunta, ¿ya llegamos a eso? ¿Ya todos estamos unidos en la fe? ¿Ya todo el mundo llegó al conocimiento pleno del Hijo de Dios? Pues si los ministerios son hasta eso, entonces tenemos que decir que los ministerios siguen vigentes hoy. No podemos decir que los ministerios ya no existen, porque tienen que seguir existiendo, porque no se ha cumplido el propósito de los ministerios. ¿Ok? Estamos en cumplimiento, pero no se ha terminado el cumplimiento. ¿Ok? Y a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud del Mashiach. Todavía no hemos alcanzado eso, para que ya no seamos niños sacudidos por la ola y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Y algunas veces vemos que los ministerios de hoy en día están haciendo precisamente eso, siendo utilizados para astucia de los hombres y para tener artimañas engañosas. Dice, sí, o sea que no son un ministerio, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Mashiach, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. En ningún lugar dice aquí que el propósito de los ministerios es para tener un título, ni tampoco para tener un
estatus. Oh, yo soy el pastor, yo soy el profeta, yo soy el evangelista, yo soy el apóstol. Tampoco es para hacer un instituto. Ahora yo soy maestro, ahora voy a hacer un instituto. Tampoco es para que me reconozcan. No, a mí me llaman Roé, pastor, Moré, evangelista. No, tampoco es para tener seguidores y hacer una página de que muchas personas me sigan o tener un grupo de que muchas personas me sigan. Ahora yo tengo este título y todo el mundo me sigue. No, no es para eso. Lo otro que no son mis ministerios. No son mis ministerios. No es mi ministerio está, mi ministerio es lo otro. No, dice claramente que son para la edificación del cuerpo del Mesías. Son los ministerios del cuerpo del Mesías. O sea, de la eclesía. Los ministerios le pertenecen a la eclesía. Para el cuerpo del Mesías, no. Nosotros nos debemos al cuerpo, al cuerpo que nos ha sido confiado para entonces nosotros poder trabajar con ellos, y nos debemos a ese ministerio que nos ha sido entregado para poder ser buenos administradores de ese ministerio. Y mire que quiero dividir estas dos palabras, ministrar versus administrar. Muchas veces pensamos que nosotros estamos en una posición, y soy pastor, para administrar la iglesia. Y sí, es parte de las funciones que nosotros seamos buenos administradores. Primero tenemos que ser buenos administradores de nuestra casa para poder ser buenos administradores del cuerpo. Pero en realidad nosotros ministramos al cuerpo y administramos los dones y las funciones. Ahora, ¿qué sí es ministerio y qué es ministro? Bueno, vamos a tratar de verlo en 3 idiomas. ¿Okay? Vamos a verlo en hebreo, vamos a verlo en griego y vamos a verlo en latín. ¿Por qué el latín? Bueno, porque el español salió del latín y cuando decimos ministerio viene del latín. Entonces, en el latín, el término ministro en realidad viene de un término latín que es minister. Minister, ¿qué es eso? Minister, que significa sirviente o criado. Y cuando nosotros nos dicen ministro, oh my God, qué bien nos sentimos. Inclusive muchas veces decimos, el que dirige las danzas o el que dirige eso no es un ministro. Hermano, perdóname, sí es un ministro. ¿Cómo es posible? Sí, es ministro. Porque ministro no se refiere solamente a esos cinco funciones que están allí puestas. El término ministro, como le dije, se deriva del latín minister, que significa sirviente o criado. También puede significar ayudante. Y procede de la raíz minus, que significa menor, menos o miniatura. Es el opuesto a magister. Tenemos el ministerio y tenemos el magisterio. El magisterio es grande, el ministerio es pequeño. El magisterio que viene del magister, que es el opuesto, es el término del que se derivan, ¿verdad? Maestro, magistrado, y que representa el nivel más alto en sus respectivos, ¿verdad? En sus respectivos estatutos. Pero entonces ministro es todo lo contrario, porque ministro es chiquito, ministro es siervo, ministro es el que se humilla. Y muchas veces pensamos que nosotros somos los magisterios o los maestros de todo. Yo soy grande. No, hermano, tengo que decirles que no es así. Si tú quieres ser un ministro, te tienes que humillar. No puedo yo ser un ministro si yo no soy un siervo. No puedo ministrar si no sirvo. Tengo que poder servir. El que ministra no es más, el que ministra es menos. Por eso el modelo que nos dejó Yeshua de ser un líder siervo, él nos enseñó, él fue un líder y es el líder de nosotros hasta ahora, pero nos enseñó a primero servir. Y esto viene de la palabra griega, que es la que aparece en las Biblias cada vez que menciona ministro en lo que le llamamos Nuevo Testamento. Y yo prefiero decir en las Escrituras Apostólicas. Y la palabra ministro en el griego es diáconos. ¿Ok? Y diáconos significa servidor, sirviente, el criado encargado de diversas tareas domésticas, asistente, ayudante, agente, ejecutor, el que se encarga de hacer las cosas cuando otro manda. O sea, que ni siquiera en griego es una palabra de autoridad, es una palabra de servicio. En hebreo, cuando me habla de ministro, en hebreo, en el Tanaj, que es lo que llaman la Biblia hebrea, lo que llaman algunos el Antiguo Testamento, el Tanaj, el término traduce la palabra, ¿verdad? Cuando hablamos de ministro, traduce la palabra hebrea mezcaret. Mezcaret es el vocablo hebreo que proviene de la raíz karat, que significa atender, servir, de ahí que sale también ministrar, a un superior. O sea que cuando yo ministro, yo no ministro a alguien que está por debajo de mí.
yo ministro a alguien que está por encima de mí. ¿Ok? Nunca voy a ministrar hacia abajo, se ministra hacia arriba. Yo como ministro estoy abajo. Y eso es un problema que hay algunas veces en las congregaciones hoy en día. El ministro se siente grande y que los hermanos están allá abajo, y es todo lo opuesto. Nosotros los ministros estamos para servir y estamos ministrando a el eterno Dios Todopoderoso. Así que este es el término Mescaret o Scarat en hebreo, lo que quiere decir es ministrar, servir o atender a un superior, y se emplea tanto en el sentido religioso como en el sentido profano, ¿ok? Y lo vemos en distintos textos en la Biblia. Pueden buscar luego ustedes Génesis 39:4 y Deuteronomio 10:8. Apúntenlo, Génesis 39:4 y Deuteronomio 10:8, para que encuentren allí el término Mescaret. Y significa atender también como un servicio de servir o como adoración. Es el término que se utilizaba para aquellos que servían en la abodá. La abodá es el servicio al templo, y aquellos que servían eran los mezcaret, servían, estaban sirviendo, estaban trabajando. No solamente era ministrando y cantando, trabajaban con el incienso, trabajaban limpiando, trabajaban prendiendo, trabajaban moviendo, ok, todo eso era parte de un gran servicio llamado abodá. Así que, hermanos, como les dije, no es un título de grandeza, es una definición de siervo. ¿Okay? Los ministerios por eso mismo no fueron diseñados para trabajar aislados. ¿Okay? Estos se complementan entre sí. Tú sirves un área, el otro sirve en otra área, y entre todos trabajamos. Así también los 5 ministerios. Entre todos trabajan. No puede haber un ministerio aislado. Todos se interconectan. Los ministerios somos un cuerpo para trabajar en equipo, no llaneros solitarios. Nosotros no somos islas, somos parte de un equipo de trabajo. ¿Ok? Los ministerios son propios del cristianismo. Jesús los creó. Cuando hablo de los ministerios, me hablo de estos 5 ministerios. Son de acá, son nuevos. Esto no se remonta a la Torá, a lo que le llaman Antiguo Testamento. Bueno, normalmente creemos que el concepto es nuevo y que Yeshua se lo inventó para la iglesia del Nuevo Testamento. Tengo que decirle algo falso, no es cierto. Por eso es que algunas veces la gente quiere, no, eso es de la iglesia, ya yo no lo voy a implementar. No, no es solo de la iglesia, es de la Biblia y le pertenece a Dios. Son los ministros de Dios, los siervos de Dios. ¿Ok? Así que es falso. Cuando leímos en Efesios 4:11, el mismo texto que utilizamos para comenzar hoy, dice, y él mismo constituyó. Miren que no dice, y él instituyó estas posiciones. No, él no instituyó ninguna posición. Él constituyó a unas personas. Y la palabra constituyó en el griego, si usted lo busca, es didoni. Didoni. La palabra griega didoni significa ordenó, instaló, comisionó, les impuso mano, los llamó. O sea, él no pudo haber instalado, comisionado, impuesto manos a un título. No, él no se lo puso en papel para crear un título. Eran individuos, eran personas. Y eso quiere decir que aunque el apóstol es quien lo escribe, el mismo Yeshua, antes de partir, impuso mano, instaló, ordenó y llamó a personas a el servicio, a servir. Antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, las cartas apostólicas, ya Yeshua estaba ordenando, instalando, comisionando, imponiendo manos y llamando personas al ministerio. Habla de los primeros que él ordenó al ministerio bajo su rabinato, como el rabí, ¿ok? Porque las únicas personas que podían imponer mano y establecer rabís, ¿ok? Era el Sanedrín, y él establecía a las personas que iban a servir en el Sanedrín, los que iban a enseñar, y les imponían mano. Entonces Yeshua establece como líder, como rabino, establece unas personas, unos ministros que van a ser comisionados, por eso viene la Santa Comisión, para comenzar a hacer un trabajo que ahora no es solamente para los judíos, no es solamente para servicio en el templo, sino van a ser para extender el mensaje que Yeshua dejó. Pero está siguiendo la misma tradición de algo que ya existía. Está imponiendo manos, está ordenando, está instalando, está comisionando a personas para una función. O sea que esos fueron los primeros que él instituyó, y de ahí en adelante seguirán hasta que se perfeccionen todas las cosas y que el Mesías regrese. Así que los ministerios no se han acabado. Los cristianos
tengo que decirles, no son los primeros en usar, no son los primeros en la historia en usar estos términos y, ¿verdad?, de usar estas funciones. Y tampoco serán los últimos. Seguiremos por aquí. Esas personas que estuvieron allí y vivieron el primer siglo no van a ser tampoco los últimos. Los ministerios, ninguno de los 5 se han acabado. Pero, y entonces, esos términos son griegos. Eso es en el Nuevo Testamento que se encuentran. ¿Dónde se encuentran en la Tanakh? ¿Dónde se encuentran en el Antiguo Testamento, como algunas personas le llaman? ¿Qué tal si aprendemos cómo se conocen en hebreo? La palabra apóstol en hebreo, apóstol en español, en hebreo se dice shaliach. Shaliach significa enviado o comisionado y viene del verbo shalach. Espérate, del verbo. Eso quiere decir que shaliach es una persona que está ejecutando el verbo shalach. ¿Ok? El verbo es shalach y significa enviar, comisionar. Alguien que lo mandan a hacer algo y que va en dirección a hacer algo. Eso es shaliach. Y por lo tanto, shalach, perdón. Entonces, shaliach es el que ejecuta shalach. Por lo tanto, no puede haber un apóstol si no está ejecutando una comisión y no está ejecutando algo para lo cual fue enviado a hacer. Así que una persona que está sentada haciendo nada no es un apóstol. Tiene que estar trabajando, tiene que haber sido enviado y tiene que estar trabajando en una misión, en algo que el Eterno lo ha llamado a hacer. Profeta, ¿qué es un profeta? En hebreo hay 3 palabras que traducen profeta. ¿Ok? La primera es Naví, literalmente se utiliza como profeta, la persona que trae una profecía. La segunda es José, y José es un vidente. Y también la palabra vidente se utiliza otra palabra que es roé. Y roé también se utiliza para pastor. ¿Verdad? Un roé, un vidente, a veces es traducido también como padres, los roé, los roim, ¿ok? O el padre, el roé. Y viene, es un verbo, también es un verbo. Y viene es un verbo activo, perdón, de la raíz ra, que significa aparecer, aprobar, atender, buscar, considerar, contemplar, dejar, descubrir, dignarse en discernir algo, enseñar algo, entender, escoger, ver, explorar, levantar, mirar algo, observarlo, guiarlos, dirigirlos. Por eso es que eran videntes, veían algo y los dirigían en una dirección. Pero también roé, y la palabra ra, se utiliza para pastor. Es la misma palabra que es utilizada, ¿verdad? Para profeta o para vidente, también se utiliza para pastor. ¿Y por qué? Porque el pastor ve y guía y dirige y supervisa y mira un grupo de ovejas y la va dirigiendo. Por eso es que se utiliza la palabra roé para el vidente que guía a una persona a través de lo que vio y ¿verdad? De lo que llamamos profecía, y también se le llama roé a una persona que guía a una grey. Así que hay una interconexión entre el ministerio del pastorado y entre el ministerio de la profecía. ¿Ok? Ambos buscan guiar a una grey o a un pueblo. Así que los profetas eran considerados pastores. La misma palabra, como le dije, se utiliza para los dos y en la Tanakh. Y también, como le dije, es un verbo, no es un sustantivo, no es un título de una persona, es una acción de una persona. Porque es una acción de algo que esa persona está haciendo. Por lo tanto, si no lo hace, pues entonces no lo es, porque es una acción. Si una persona no está pastoreando, pues entonces el verbo no lo define como tal, porque no lo está haciendo. ¿Ok? No es un título, no es un sustantivo, es un verbo. Así que si alguien no está ejecutando el pastorado, tengo que decirle no es pastor. Yo no puedo decir que yo estoy pastor, estoy en mi casa y no tengo ovejas. Para yo ser pastor tengo que tener ovejas y tengo que pastorearle. Es literalmente el que dirige, vela, ve y cuida. Por eso es trabajo de un profeta, pero también es trabajo de un pastor. ¿Ok? Así que si tú no estás dirigiendo un grupo, si tú no estás velando por ese grupo, por esas personas, si tú no estás viéndola y no las estás cuidando,
tengo que decirte, eres cualquier otra cosa, pero no puedes utilizar pastor como título. De ahí también sale la palabra del mismo Ra, sale la palabra Jireh, que es la que muchas veces es interpretado como el que suple, Yahweh Jireh, el que nos suple, pero en realidad significa, literalmente significa el que ve, y Yahweh el que ve. ¿Por qué? Porque cuando él te ve, pues obviamente conoce cuáles son tus necesidades y las suple. Pero el que es el que suple mis cosas, mi proveedor en realidad es un derivado del concepto de que te está viendo, porque como te ve, te suple y te cuida. ¿Ok? Pero literalmente Yahweh Jireh lo que significa es el eterno, el que me ve. Y maestro en hebreo también aparece en la Torá y aparece en la Tanaj por el nombre Moré. Múltiples veces se menciona la acción de enseñar o educar o maestro. Se puede encontrar de varias maneras, que proviene de la raíz Yará, ¿ok? Que todos lo hemos oído, porque Yará significa instrucción, que significa tirar al blanco y dar en el blanco, ¿ok? De donde se deriva entonces la palabra Torá, que es la instrucción o la ley del Eterno, y también pues obviamente la palabra moré, que significa maestro. Así que moré, maestro, es una persona que enseña Yará, una persona que enseña la instrucción, que enseña a dar al blanco, a atinar correctamente. Por lo tanto, ¿y qué es lo que enseña? Pues enseña Torá, la instrucción. Así que un moré no puede estar separado de Torá y no puede estar separado de Yará. No puede existir alguien que diga, yo soy maestro, yo soy moré, pero no te enseñe las instrucciones y no te enseñe la Torá. Okay, está ligado etimológicamente a la palabra. ¿Okay? Y entonces tenemos la palabra evangelista. Evangelista es un mebaser. La palabra es mebaser, que viene de la raíz basar, ¿ok? Esa raíz primaria basar, propiamente es algo que está lleno, que está anunciando algo bueno, algo que trae noticias agradables, buenas nuevas, buenas noticias, anuncia que van a dar, que van a llevar algo. Es la persona que lleva y provee algo bueno, es la persona que lleva una carta, un mensaje, es la persona que puede predicar o hacer una publicación o puede traer algo bueno, un mensaje bueno. La buena nueva es un mensajero, es predicar, es publicar, y viene precisamente de la raíz basar. Mebaser es basar, y basar es eso, dar un mensaje, y besorá es precisamente el mensaje de las buenas nuevas. Así que besorá es un término que ya existía en el Nuevo Testamento, que se traduce como evangelio en el Antiguo Testamento, como lo dicen en la Tanaj. Ya existía la palabra besorá, y cuando la traducen al griego, la palabra que utilizan es evangelio. O sea, existe la palabra evangelista, el que llevaba buenas noticias desde la Torá, desde la Tanaj. Un mebaser hoy en día se conoce a mebaser como cualquiera que tiene la función de anunciar cosas positivas. Aún se llama así en hebreo a los que dan las noticias positivas en la radio o en la televisión. Así que no es exclusivo de los cristianos, no es exclusivo de la iglesia. En la Tanaj, cuando nosotros buscamos la Tanaj, y ya estoy bastante al final, porque no quiero alargarme mucho. En la Tanaj tiene menciones de todos estos términos. La palabra shalíah o shalach, ¿verdad? Enviado, shalíah o shalach, enviar, aparece en la Tanaj 848 veces. O sea, apóstol aparece en la Tanaj 848 veces. Naví, profeta, no es del Nuevo Testamento, no, aparece en la Tanaj el Naví 318 veces, y la acción de profetizar 115 veces, 318 veces, y la acción 115 veces. Hermano, el vidente, la persona que ve, el José, aparece 18 veces, y la palabra Kazá, que es de donde sale José, mire, Kazá es, ¿verdad?, ver una visión, la acción de lo que hace el vidente, aparece 54 veces en la Tanaj. La palabra Ra o Roé, como pastor, vidente o padre, escuchen esto. Los pastores pensamos que eso era un concepto nuevo del Nuevo Testamento.
La palabra roé o pastor o como padre aparece 1308 veces en la Tanaj. 1308 veces en la Tanaj. Los pastores no son nada nuevo. Yará, enseñar, de donde sale Moré, aparece, que también significa atinar o dar al blanco, enseñar, instruir. Aparece 83 veces. El maestro no es nada nuevo. Moré, que es el que ejerce ese Yará también, como Moré, pero se aparece 6 veces más en la escritura, que se llama Moré, a alguien que enseñó. No está hablando del Nuevo Testamento o los escritos apostólicos, está hablando de la Tanaj, lo que muchos le llaman Antiguo Testamento. Y la palabra Mebaser, que es evangelista, ¿ok? O la palabra Basar en masculino, porque también está Besorá en femenino. Basar o Mebaser aparece 24 veces en la Tanaj. Y la palabra Besorá, ¿verdad? Femenino, aparece 6 veces más. ¿Ok? Wow, un total de 30 veces en la Tanaj. Estamos hablando de que el Shaliach o el apóstol no es un concepto nuevo, que los discípulos escucharon por primera vez, leyeron, espérate, Yeshua, ¿y cómo es esto de un Shaliach? ¿Y qué se supone que haga? Explícanos, por favor. Por eso es que la escritura después no le dedica tiempo a definir la función de cada uno de ellos, porque es que no había que definir ninguna función, porque el nombre es una función, no es un título. ¿Y qué hace este título? Pues estas son las descripciones del puesto. No. Eso que hoy nosotros pensamos que es un título era una descripción de una posición, de un puesto, lo que tú se supone que ejecutes. Un Shaliach era alguien que estaba siendo enviado a hacer cosas. Los discípulos, habían 12 que él envió directamente a hacer un trabajo y los separó, pero había montones que él los envió en el monte y nos dio una comisión, la gran comisión. O sea, todos somos apóstoles en cierto sentido, y había 12 que les dio otra comisión y les dijo que no se fueran porque iban a recibir poder y necesitaban expandir el mensaje primero en Jerusalén y luego a Samaria y a los confines de la tierra. Pero ellos habían sido enviados, pero ellos ya sabían a qué y qué significaba ser un enviado. Para eso tuvieron mucho tiempo a los pies del maestro capacitándose. El Naví, los profetas, no es nada nuevo, pero tampoco se acabaron en el Antiguo Testamento. Vemos en los escritos apostólicos y en las cartas, vemos hasta unas hijas que eran profetizas, y vemos a cada rato acción de profecía en lo que se llama hoy en día el Nuevo Testamento. Y mientras Dios sigue hablando, pues entonces sigue habiendo personas que van a seguir trayendo el mensaje de Dios. Los profetas no se han acabado, ¿ok? Ni los cosé, los videntes, no se han acabado. Ni los roé, los pastores o los que guían, sea a través de que tuvieron una visión y guían, o sea, porque ejercen el cuidado a un grupo de ovejas que ha sido asignada bajo su mando para poder trabajar en una congregación. Eso es un pastor, ¿ok? Y los moré que enseñan Yera siguen existiendo, han sido descuidados durante mucho tiempo. Los pastores solamente daban predicaciones motivacionales desde el altar. Entonces estaban los pobrecitos maestros de escuela bíblica que no los consideraban ni siquiera ministros, y ellos eran lo que decían. Pero gracias a muchos maestros de escuela bíblica, hoy nosotros tenemos una formación sólida como creyentes. Así que sí, el ministerio de ser maestro, de ser moré, existe hoy en día, ¿ok? Y es bien importante. Y hay personas, no todo el mundo es un pastor. Hay personas que lo que se sientan es enseñar, y ese es su trabajo, pero no tienen llamado a poder dirigir un grupo de personas. Solo pueden discipular y tienen un discípulo, pero no saben o no pueden, no tienen ni el llamado ni la estrategia de poder cuidar vidas, de poder aconsejarlas, de poder guiarlas. Su trabajo es enseñar, ¿ok? Y hay otros que su trabajo es guiar, y hay otros que su trabajo es profetizar y traer el mensaje de Dios, y hay otros que han sido enviados para levantar obras, para establecer congregaciones o llevar mensajes a distintos lugares. El ministerio apostólico sigue vigente, y hay personas que siguen siendo mebaser,
evangelistas, personas que van a las calles, dan las buenas nuevas, reúnen personas, le hablan del plan de salvación de Yeshua para sus vidas y cómo el Eterno a través del Hijo, ¿verdad?, trajo remisión de pecados a cada uno de nosotros. Y estas personas están haciendo y ejerciendo la función de evangelistas. Los 5 ministerios continúan vigentes en el día de hoy y siempre existieron desde los tiempos del antiguo, de lo que llamamos Antiguo Testamento. Yeshua estaba comisionando personas para la obra, no ahora solo para hablar de la fe judía o de la manera de vivir de Israel. No, estaba comisionando personas para que pudieran hablar del plan de salvación y de lo que el Eterno estaba haciendo, estableciendo su reino a través de su Hijo aquí en la tierra, reconciliando al mundo con él. Por eso es que nos llama a ser responsables del ministerio de la reconciliación. Pero si vemos a Moisés fue enviado. Por lo tanto, si Moisés fue enviado con una comisión, él fue un apóstol. Pero Moisés fue profeta, él tuvo visión de lo que el Eterno estaba haciendo y también habló proféticamente las palabras que el Eterno le dio para hacer. Pero Moisés también fue un pastor, porque Moisés dirigió una grey y llegó un momento que tuvo que, Yetro le dio un consejo y el Eterno se lo confirmó de que pusiera líderes para el poder dirigir toda esa multitud de personas. También fue un maestro, se sentó y le enseñó la Torá a su pueblo, no solamente una vez en el Sinaí, sino justo antes de cruzar el Jordán, se sentó y le repitió nuevamente la ley, y Moisés le llevó al pueblo cautivo las buenas nuevas de que el Eterno iba a liberarlos a ellos de la cautividad. Moisés fue evangelista. Hermanos, podemos mencionar muchos más. Jonás fue apóstol porque fue enviado al pueblo de Nínive, pero también fue profeta porque habló la palabra que Dios le había dado a Nínive. Pero ¿qué cosas? Nínive no eran creyentes, no eran judíos, no eran israelitas, no eran hebreos. Así que también fue un evangelista, le habló de que se tenían que arrepentir de sus pecados para que el Eterno no descendiera a juicio sobre ellos. ¡Wow! Y así podemos seguir hablando de un sinnúmero de personajes en la Tanakh que ejercieron los 5 ministerios, y quizás a nosotros no nos había pasado ni por la mente que estos 5 ministerios ya se ejercían en la Tanakh. Entonces, si se ejercieron en la Tanakh, si se ejercieron durante el tiempo de Yeshua, si él comisionó a personas para que continuaran ejerciéndolo una vez él fue elevado al cielo, ¿por qué nosotros ahora queremos detenerlos? Porque ahora nosotros queremos decir, no, eso ya no aplica, eso era de antes, eso no tiene que ver conmigo. Hermanos, criticamos a muchas personas de que se han hecho eso con el Shabbat, que han hecho eso con la fiesta, que han hecho eso con la Torah. Y criticamos que todo el mundo dice, no, esos viejos años no se hacen. Ahora nosotros regresamos a las raíces de nuestra fe, comenzamos a guardar Torah y vamos a hacer exactamente lo mismo. No, el pastor no aplica, no, el maestro no aplica, no, el profeta no aplica, no, el apóstol no aplica, no, el evangelista no aplica. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos cogiendo lo que nosotros queremos de la Torá y estamos rechazando lo que no queremos aplicar, porque seguimos con el pensamiento de que todo aquello que aprendimos en una iglesia estaba mal y que ahora nosotros llegamos a hacer algo completamente nuevo. Y algunos lo hacen también con el judaísmo. Todo lo que los judíos dicen está mal y queremos hacer algo nuevo. No, hermanos, tenemos que ser sinceros, tenemos que buscar un balance y tenemos que ver qué está en la escritura, qué dice la escritura, independientemente de quien lo diga, quien lo enseñe. Si está en la escritura, es mío y lo voy a hacer. Tenemos que entender, hermano, estos 5 ministerios no son títulos. No tengo el título de pastor, el título de apóstol, el título de evangelista. Tengo la función de apóstol, la función de maestro, la función de evangelista, la función de apóstol, de profeta. Son funciones. Tenemos que ejecutarlo. Tenemos un llamado y tenemos que ejecutarlo. Recordemos, hermanos, no son conceptos exclusivos de lo que nosotros decimos cristianismo, son conceptos de la Biblia, son bíblicos. Se remontan a la Tanakh, que no es ningún Antiguo Testamento, no está pasé, no se fue. Y también se encuentran los escritos apostólicos que contienen escritos sobre la renovación del pacto. Tampoco es un Nuevo Testamento, es una continuación de lo que ya venía. Por lo tanto, tenemos que romper esta mentalidad de esto es del Viejo Testamento o esto es del Nuevo Testamento, esto sí lo hago, esto no lo hago. No, hermano, no. Tenemos que
hacer como dice el apóstol que hizo Yeshua, que derribó ese muro de separación, ¿verdad? Que sabemos, lo que hemos estudiado el templo, sabemos que se refiere al Soré, donde desde este punto hacia allá solamente podían pasar los circuncidados y que eran judíos, y desde ese punto hacia acá los gentiles, ¿verdad? Los gentiles podían llevar hasta ahí, y había unos libros que decían que no puedes pasar. Algunas veces nosotros tenemos nuestro propio Soré. Sí, se encuentra en una página que dice Nuevo Testamento, y muchas veces somos, si queremos hacer como Yeshua, quizás en un sentido figurado, yo no estoy diciendo que vengan ahora a romper su Biblia, pero en un sentido figurado, quizás nosotros deberíamos coger esa página que divide el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y deberíamos romperla para que entendamos que todo habla de un mismo pacto, desde Génesis hasta Apocalipsis, y todo habla de un mismo Mashiach, que es Yeshua, nuestro Mesías. Todo lo que fue escrito sigue vigente. Todo lo que está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis está vigente. Que hay algunas cosas que no se pueden aplicar en estos días porque no vivimos en las circunstancias o no nos aplican a nosotros como individuos, pero no significa que han sido anulados, que han sido desechas, y de la misma manera que no han sido desechas las fiestas, que no han sido desechos el Shabbat, que no ha sido deshecho la Torá. Tengo que decirles, le guste o no le guste, hermanos, que no han sido desechos los 5 ministerios, y que van mucho más allá que una enseñanza de Pablo o que una enseñanza de nuestro Mesías Yeshua. Son una institución de servicio establecida por nuestro Señor, el Dios Todopoderoso. No somos ministros de una denominación, no somos ministros de nadie, somos ministros del Señor, personas que le servimos a nuestro Rey y Señor. Si entendemos esto, vamos a entender que todo lo que está escrito en la Biblia es útil para enseñar, es útil para corregir, es útil para redarguir, a fin de que todos nosotros nos podamos desarrollar como creyentes y podamos alcanzar la estatura del varón perfecto. Esto incluye las cosas que nuestra teología o nuestros conceptos o nuestros paradigmas quizás piensan que no aplican. Tengo que decirle, si está en la Escritura, está vigente. Aleluya. Y ahora... Me metí en problema, yo no sé ni qué decir. Porque yo me siento como un aprendiz ahí, escuchando esa poderosa palabra, porque esto ha sido una super palabra. Ahí agarraste el mazo y tumbaste bastantes vacas sagradas. Qué interesante, hablas de los dones, de los carismas como una gracia para administrar. Entonces, los que decimos que tenemos ministerio o que el Padre nos ha encomendado una tarea, lo que tenemos es una gracia para administrar algo. No es nuestro. No es nuestro. No nos pertenece. Y algo que es para administrar en función del cuerpo del Mesías. Realmente es un regalo para el cuerpo del Mesías. Exacto, no para nosotros. No para nosotros. Por eso es que el don no nos sirve a nivel personal. Tú profetizas para todo el mundo, pero no te puedes profetizar a ti mismo. Exactamente. Tú predicas y enseñas y haces 1000 cosas, pero ocasiones para ti no. Tienes que recibir de alguien más. Obviamente recibes del cielo y del Padre, pero... Por eso es importante que todo ministro, si es pastor, si es profeta, tiene que tener una cobertura ministerial también. Necesita un pastor, un ministro, un maestro, alguien que también te dé a ti, porque es que tú eres cuerpo, tú eres parte del cuerpo del Mesías, pero los dones no son para beneficio personal. Por lo tanto, yo tengo tanto para dar a otros, pero yo necesito a alguien que me dé a mí. Por eso no pueden haber jinetes sin cabeza. Por eso es que no podemos ser islas. Tenemos que ser partes todos de un mismo cuerpo. Y hay otras personas que también me tienen que ministrar a mí. Yo también necesito un abrazo. Yo también necesito una palabra. Yo también necesito aprender. Todos necesitamos otro. Cuando aparecen jinetes sin cabeza, húyanle. Húyanle. Qué interesante lo de minister. Servicio, ayudante, criado, sirviente. Un pequeño que ayuda. De verdad que esto es impresionante, porque usualmente cuando hablamos de los ministerios,
Y a veces cuando hablamos en función nuestra de la administración de un regalo que fue para el cuerpo, a veces tendemos la tendencia a engrandecernos. Y hablamos de los maestros, de los apóstoles como los superhombres, como las estrellas, cuando realmente son esos que están por ahí que ayudan. Exactamente. El del cuarto de servicio que está allá atrás, que tiene la cama por allá cerca de la cocina. Aquel es el que ayuda y el que sirve. Y nosotros como que hemos tergiversado los conceptos, el propósito, y nos hemos engrandecido y enaltecido a nosotros mismos. Eso es así. Eso es así. Por eso si vemos a Pablo, Pablo siempre ha sido humilde y Pablo siempre hablaba de lo poco que era, de lo corto que se quedaba, de que él era un siervo, de los aguijones que tenía y siempre se presentó como este siervo y nosotros hablamos de Pablo como la cosa más grande del mundo. El mismo Moisés se encontró insuficiente ante Dios cuando Dios lo llamó. Él dijo, pero que yo no puedo, yo necesito ayuda. Y nosotros muchas veces nos queremos engrandecer con lo que creemos que son títulos y no son títulos, son descripciones de una función que te han sido encomendada para la edificación del cuerpo del Mesías. Hay algunos que hablan de Pablo como si fuera más grande que Yeshua. Sí, sí, es así. Así que cuando no hay un entendimiento correcto de los conceptos, cometemos muchos errores. Y para eso está Sin Levadura, para traer un encuentro con la verdad, con la palabra, con el propósito, con lo que el Padre está hablando en esta hora. Pregunta, ya estamos por terminar y yo le doy gracias a todos aquellos que nos están sintonizando por la paciencia que han tenido de poder conectarse y poder dedicar este tiempo. Realmente esto no es un tiempo perdido, esto es un tiempo súper valioso y con esta poderosa palabra que nos ha servido este banquete que el Padre nos ha traído en esta noche. Aleluya. La gloria sea para Abba. Yo creo que nos llama a reflexionar. Yo creo que esta palabra nos tiene que llamar a reflexionar especialmente o principalmente a los ministros, principalmente a los ministerios, a los que ejercen alguna función dentro del cuerpo del Mesías. Esta palabra nos tiene que llamar a reflexionar. Ahora, como sabemos que todos estos ministerios están conectados, estas funciones están conectadas al Tanakh, la pregunta es con respecto a los sacerdotes. Los sacerdotes eran maestros. Es una pregunta y es una aseveración a la vez. Porque una de las funciones que ejercía el sacerdocio era enseñar la Torá, enseñar la diferencia entre lo limpio y lo que no era limpio. Entonces, hablamos un poquito, brevemente, sobre la función de maestro en el sacerdocio. Mira, si yo les recomiendo a todo el mundo que busque el capítulo 8 de Nehemías y veamos qué pasó con un pueblo que había sido llevado al cautiverio a Babilonia. Entonces, ellos ahora regresan de Babilonia, tienen que comenzar a reconstruir las paredes de Jerusalén, a reconstruir el templo para poder comenzar en el servicio. Y se dan cuenta, cuando leemos el capítulo 8, se dan cuenta que reunidos en el día 1 del séptimo mes, o sea, en la celebración de Yom Teruah, también conocido como Rosh Hashanah, en ese día ellos están reunidos y Esdras y Nehemías están allí, hay muchos más y comienzan a leer la Torá y se dan cuenta de que ellos llevaban años sin guardar Torá y ellos ponen un proscenio, vemos que ponen un lugar alto, vemos que ponen un púlpito, vemos que empiezan a decir el Kadish y las personas empiezan a decir amén y empiezan a hacer toda una liturgia que algunas veces nosotros pensamos que eso es invento de los rabinos, pero estaba allí, la vemos si la leemos, pueden ir al Nehemías 8 y lo van a poder ver y van a ver que el pueblo empezó a llorar, decir, oh my God, ¿qué es esto? Yo no habíamos hecho esto durante tantos años. Y ya mismo venía Sukkot, que era la fiesta de gozo y alegría, los tabernáculos. Y él le dice, no lloren, beban vino, coman grosura, alégrense. Y dice que los levitas se sentaron con él para hacer entender al pueblo la palabra. Y comenzaron a enseñarle al pueblo la Torá y los levitas, como no todo el mundo entendía, los levitas se movieron a donde el pueblo y mientras Esdras, Nehemías enseñaban la Torá y todos los otros que habían allí, que estaban junto con ellos, de la tribu de Leví, sacerdotes, comenzaron a
enseñarle ellos al pueblo para que todo el pueblo, dice, que entendieran y pudieran captar y pudieran hacer suya esa palabra, no para que la oyeran, sino para que la pudieran entender y poner por práctica. Por eso el pueblo fue contrito de esa manera. Entonces, cuando él les dice, no lloren, vamos a celebrar fiesta, los levitas se encargan de ir a explicarle, no, miren, no podemos llorar, vamos a comenzar a celebrar. Ellos siguen ayudando a enseñar y ayudando a pastorear, porque ya no solamente le están enseñando la palabra, sino están preocupándose por cómo ellos se sienten, por lo que están experimentando. Empiezan a hacer un trabajo pastoral también allí. Como levitas y sacerdotes, a pesar de que el templo todavía no había sido reconstruido, ellos estaban en una plazoleta que hicieron frente a la puerta de las aguas, que eso es, hay una muralla que divide el estanque de Siloé de esa puerta que está al otro lado, y ellos se reúnen allí, y cuando ellos reciben esa instrucción y a la misma vez reciben ese consuelo y ese pastoreo de los levitas. Mira que estamos viendo ministerio de enseñanza, estamos viendo el ministerio de pastorado allí también. Entonces ellos dicen, no, vamos a hacer una cosa. Y se mueven y empiezan a buscar hojas de sauce, hojas de palmera y todo lo que necesitaban, porque ya en par de días iban a celebrar la festividad de los tabernáculos. Y mira, como algunas veces hay personas que dicen que llevan 1 año haciendo transición, 2 años. Mira, yo entiendo que una persona está haciendo una transición un tiempo, pero después de 1 o 2 años que me sigan diciendo que están en transición, lo que pasa es que están cómodos y no quieren que nadie les diga qué tienen que hacer. Pero cuando las personas comienzan a ser educados en la palabra y comenzaron a ser pastoreados, inmediatamente allí dijeron, no, vamos a cumplir Torah. Y allí mismo comenzaron a hacer todo lo posible por hacer todos los preparativos para que no les pasara un Sukkot, porque hacían años que ellos no habían celebrado tabernáculo. Entonces, cuando leemos allí ese capítulo, nos impacta porque vemos a los sacerdotes y a los levitas en función de maestros también. No solamente siempre nos imaginamos matando el cordero, nos los imaginamos cantando las alabanzas, pero ellos también estaban ejecutando el ministerio de enseñar, el ministerio de pastorear. Por eso es algo bien importante. Yo no puedo solamente enseñar y no pastorear, o tener pastores y no tener maestros. Necesitamos todo, porque fíjate que esa combinación de ministerio causó que quisieran comenzar a cumplir Torah. Te voy a detener ahí. ¿Sabes por qué? Porque te voy a comprometer para una segunda parte, que le vamos a llamar la administración de los dones y ministerios. ¿Ok? Entonces, como te voy a comprometer, vamos a dejarlo hasta aquí, porque esto pica y se extiende, y vamos a pautar una fecha, tan pronto se pueda, claro, para poder continuar con el tema enfocado en la administración de los dones y ministerios. Así que te agradezco tu disposición, te agradezco toda la palabra, ha sido un canal de bendición extraordinario. La gloria sea para el Padre y para el pueblo. Y sabemos que el Padre te ha usado y te seguirá usando. Así que eres un pequeñito, eres un ayudante, sirviente del Todopoderoso y un privilegio. Así que te agradezco. Bendigo tu vida y la de tu familia. Amén. Ministerio y congregación, que todo lo que el Padre ha puesto en tus manos se multiplique, crezca, se expanda y que la gloria del Todopoderoso sea vista por ustedes. Amén. Así que te retiro y te pongo en el cuarto de espera, en la sala de espera, en lo que yo despido a la Victorio. Muchas gracias. Antes de que me retires, quiero exhortar a las personas y decirles lo siguiente. Temas como José David, no se escuchan en casi ningún lado, lamentablemente. Y yo no estoy diciendo que el Señor me dio una gracia especial para tocar estos temas, no. El problema es que hay muchas personas que no tocan este tema. Algunos por desconocimiento y otros por temor no tocan este tema. Por eso yo creo que tú en estos programas estás tocando unos temas que algunas veces pican en lo controversial o pican en lo desconocido por otras personas, porque estás tocando temas que no se tocan normalmente. Por eso me tomo la libertad de que si están escuchando
hagan todo lo posible por seguir este tipo de programas, por seguir, ¿verdad? Este programa que busca no tener levadura, le quitamos la levadura a todito. Así que conéctense, apoyemos el ministerio de mi hermano José David y continúen viendo este tipo de programación que definitivamente es necesaria para la expansión del cuerpo del Mesías. Aprovecho para anunciar, tú tienes tu canal de YouTube, ¿verdad? Tus enseñanzas. Sí. Se llama CCM Llave de David. Pueden conseguirnos en YouTube, así va, youtube.com/CCM Llave de David. Allí pueden encontrar mis enseñanzas. Tiene esa enseñanza extraordinaria. Yo les recomiendo la de Romanos, que está fuera de serie. Bueno, y tiene muchas otras más, pero quiero motivarle que también se conecte con el More Arroyo y que pueda mirar todo lo que el Padre también ha depositado en él. Ahora sí que te pongo en la sala de espera. Shalom. Shalom, bendiciones. Ha sido extraordinario este tiempo con la palabra y yo le motivo para que usted pueda no solamente conectarse con esta palabra, la comparta, suscríbase, ayude a promover la palabra de verdad, la enseñanza que realmente tiene peso y tiene poder. Compártala en sus redes sociales, comparta con otras personas, motive a otros a conectarse con el canal de YouTube de Casa de Misericordia Shalom. Y antes de despedirnos, quiero anunciar que el 13 de febrero, 6 de la tarde, vamos a tener La Crisis y lo Justo, la tercera parte, hablando y decodificando lo que es el SADIC con el pastor Luis Aníbal Pérez. Vamos a tener también el 19 de febrero, al maestro José Peraza hablando sobre el tema de la simiente de la serpiente. Así que son temas extraordinarios. Tenemos maestros invitados con una palabra de peso y de poder. Y yo espero que usted pueda conectarse con estos tiempos de palabra y de verdad. Así que gracias por la paciencia de haberse conectado con nosotros. Espero que tenga un tiempo, una semana bendecida. Shalom Alejem, paz para todos. Bendiciones.